Dado un triángulo BAC con AB igual a AC, sobre los lados se toman los puntos E y F, tales que AE es igual a AF. Con AEB y AFC se trazan BF y CE, que se cortan en D. Probar que los triángulos BED y CFD son congruentes y que AD es la bisectriz del ángulo A. Entonces, esta sería la gráfica. Tenemos como hipótesis todo lo que nos dicen antes de el probar. Entonces sería que AB es igual a AC y eso convierte el triángulo isósceles porque tiene dos lados iguales. Y la segunda hipótesis es que AE es igual a AF. La tesis, o sea, lo que vamos a probar es que el triángulo BED es igual y congruente al triángulo CFD y que AD es la bisectriz del ángulo A. Entonces lo primero es copiar las hipótesis, que AB es igual a AC por hipótesis. Lo segundo es que AE es igual a AF por hipótesis. Lo tercero es que AB menos AE es igual a AC menos AF. Esto es una resta de segmentos de los puntos 1 y 2. AB menos AE, esto nos daría EB, es igual a AC menos AF es igual a FC. Lo cuarto sería que el ángulo ABC es igual al ángulo ACB. Esto porque es un triángulo isósceles. El quinto paso sería que BC es igual a BC, o sea que esta distancia de acá a acá es igual de acá a acá. Y esto es la propiedad reflexiva. El sexto paso es que el triángulo EBC es igual y congruente al triángulo CFCB por lado, ángulo, lado, o sea por los puntos 3, 4 y 5. El séptimo paso es que el ángulo BEC es igual al ángulo CFB por el punto 6. El octavo paso es que el ángulo DEB es igual al ángulo FDC por opuestos por el vértice. El noveno paso es que el triángulo DEB es igual y congruente al triángulo DFC por el criterio de ángulo, ángulo, lado o por los puntos 8, 7 y 3. El paso 10 es que ED es igual a FD por el paso 9. En 11 ponemos que AD es igual a AT por la propiedad reflexiva.
Paso 12, diríamos que el triángulo ADE es igual y congruente al triángulo ADF por el criterio de lado, 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 o por 2, 10 y 11. En el paso 13 mostramos que el ángulo EAD es igual al ángulo FAD. Esto por el paso 12. En el último paso mostramos que AD es bisectriz del ángulo en A por 13. Porque si este ángulo es igual a este ángulo, convierte a este en la bisectriz.